enojado y feroz y quería matarles. Y solamente por la misericordia de Nityananda Prabhu, que ellos fueron salvados. Uno debe ser muy manso y humilde en sus intercambios personales. Pero si un Vaishnava, si alguien insulta a un Vaishnava, o mismo siendo insultado, un Vaishnava debe ser tolerante y no enojarse. Pero cuando hay blasfemia contra el Guru o otro Vaishnava, uno debe ser tan iracundo como el fuego. Ese fue exhibido por Chaitanya Mahaprabhu. Uno no debe tolerar blasfemia contra un Vaishnava, sino inmediatamente hacer una de tres cosas. Si alguien blasfema a un Vaishnava, uno debe pararlo con argumentos y razón y lógica. Si uno no es suficientemente experto para hacerlo, debe dejar su vida ahí mismo, ¿no? Y si no puede hacer esto, debe irse inmediatamente. Cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba en Benares o Varanasi y Kashi, los sannyasis mayavadis lo blasfemaban, y Tapan Mishra y Chandrasekhar escucharon esa crítica. Fue intolerable. Entonces, es muy interesante que Srila Prabhupada describa que Tapan Mishra y Chandrasekhar Acharya eran devotos puros de Chaitanya Mahaprabhu, muy elevados, pero Prabhupada dijo, pero eran neófitos, ¿no? Porque uno puede preguntar, ¿cómo uno es neófito y un devoto puro, tan asociado personal de Chaitanya Mahaprabhu? Porque no sabían destruir o contrarrestar los argumentos de los Mayavadis. Entonces, a veces Srila Prabhupada hablaba, por ejemplo, de sus propios hermanos de ser neófito, en el sentido que no tenían el espíritu de prédica de Srila Prabhupada. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos insultarles o pensar de una forma inadecuada, ¿no? Srila Prabhupada dijo, todos mis hermanos espirituales son muy capaces de iniciar a discípulos y instruirles en la vida espiritual. Pero la queja de Srila Prabhupada es que no salían a predicar, ¿no? Esa era su queja. Entonces algunos devotos que escucharon eso, no, entonces ellos son así. Y esos devotos no están con nosotros hoy en día, desafortunadamente, por tal crítica. Entonces, un devoto debe ser también muy importante en el mismo contexto. Un devoto debe ser Adosha Darshi. Adosha Darshi Adosha quiere decir, Darshi quiere decir, bueno, literalmente ver. Uno debe ver todo Adosha sin ver las fallas. El devoto no debe ver las fallas de nadie más, solo sus buenas cualidades. Pero el devoto debe buscar fallas en su propio corazón, porque ahí hay tantas fallas para toda la vida, ¿no? Y así podemos encontrar, si queremos encontrar fallas, aquí está, ¿no? Aquí está el mejor lugar de buscar. Y no debe buscar fallas en los demás, a menos que uno sea el guru o el instructor de algo, ¿no? Y aún así uno debe cuidarse. Se dice que antes de señalar cualquier cosa a un Vaishnava, tiene que glorificarles. Primero hay que glorificarles para establecer así el sentimiento y la moralidad adecuada para poder hablarles de algo que ellos deben escuchar, ¿no? Eso se llama Sadhyana Guna Mitsati, que el devoto es totalmente desprovisto del deseo de ver la falla de cualquier entidad viviente. Pero yo recuerdo Jayananda Prabhu, tal vez un Prabhu recuerda. Si alguien hablaba
si alguien decía o criticaba a alguien, él hacía así, Hare Krishna, Hare Krishna. Y corría, salía corriendo. Entonces, era muy gráfico, muy dramático, ¿no? Porque y en algunas ocasiones él decía, Prabhu, yo no soy muy avanzado, ¿no? Tú eres mucho más avanzado, tú puedes analizar los devotos de esa forma, pero yo no puedo. Yo soy muy neófito. Yo tengo que simplemente servir a los Vaishnavas. Todo el mundo dice, Jayananda, ya. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Él es nuestro instructor, ¿no? Pues, tan humilde, tan entregado. ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Estamos casi en el momento. Entonces, ¿cómo uno puede adquirir esas cualidades mencionadas aquí para tener etiqueta Vaishnava? El Bhagavatam dice, Yashasti Bhaktir Bhagavat Ikinchana Savar Gunais Tatra Samasate Sura. ¿No? Que Yashasti Bhaktir Bhagavat Ikinchana. Uno debe prestar servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios Akinchana, sin interés personal, sin buscar una ganancia. Después, Savar Gunais Tatra Samasate. Después, todas las buenas cualidades que se encuentran en los devas, en los semidioses, en las grandes personalidades del universo, se manifestarán dentro del corazón de uno rápidamente. Pero Harava Bhaktasya Kuto Mahatguna. Pero si una persona está llena de buenas cualidades según la estimación externa, ¿no? Mano Ratyanasati Chato Bhaju. Siempre va a quedarse en el plano mental, dando vueltas en el plano mental. Esas cualidades no son útiles, no son válidas. Entonces, después, ahora vamos a tener el Arctic. Después del Arctic vamos a leer ojalá que si tenemos el volumen del Bhagavatam, el tercer canto, capítulo 16. Vamos a leer un texto del Bhagavatam y hablar de algunos aspectos mencionados ahí del comportamiento Vaishnava. Entonces yo recomiendo para todos como tarea de hoy, para situarnos bien en esa primera parte, que si ustedes pueden, entre ahora y mañana, cuando comenzamos a las 5:30, vamos a tratar de comenzar 5:30 en punto, ¿no? Leer el Bhagavad Gita capítulo 2, textos 13 a 20. Ese es Krishna diciendo lo que uno tiene que hacer y lo que uno no tiene que hacer para ser muy querido por él. Porque, ¿qué es la definición de un Vaishnava? Muy querido por Krishna, ¿no? Entonces, si queremos ser queridos por Krishna, podemos repasar esos versos. No tiene que leer, bueno, si quiere leer los significados, mejor todavía, ¿no? Y también el capítulo 13, textos 8 a 12. Pueden, por favor, leer esas cosas para recordar qué son las cualidades que debemos buscar, ¿no? Srila Prabhupada dijo una vez que no debemos tratar de adquirir cualidades esto y otro, porque uno tratando de ser humilde puede volverse muy inflado, ¿no? O sea, si yo trato de ser humilde, puede volverme orgulloso de mi humildad. Uno debe más bien entender cuáles son las cualidades que uno debe entender, las características de esas cualidades, y prestar servicio a los Vaishnavas, a la deidad, y prestar servicio en general. Y esas cualidades, como uno está consciente de ellos, Krishna va a ayudar a manifestarlas dentro de su corazón. El Prabhupada dijo, esa es la mejor forma. No que yo voy a ser humilde, yo voy a ser Krishna, yo voy a ser tolerante, Uno tiene que entender qué es la tolerancia por escuchar los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, los pasatiempos de los Vaishnavas, ¿no? Cómo aceptar las dificultades de la vida con alegría. Y después, cuando uno escucha eso, uno tiene un gusto por la tolerancia, ¿no? Pero si uno dice, tienes que ser tolerante, pues voy a tolerar, no
Bueno, entonces vamos a parar aquí y continuar con el Bhagavatam después de la Srila Prabhupada.